En medio del silencio, y lejos, muy lejos de los reflectores que lo acompañaron durante más de una década, una noticia inesperada acaba de sacudir con fuerza el mundo político y personal de Enrique Peña Nieto, el hombre que alguna vez ocupó el cargo más poderoso de México. Aquel joven mandatario que fue símbolo de esperanza para muchos y blanco de críticas para otros, hoy vuelve a estar en boca de todos. Pero esta vez, no se trata de decisiones políticas, ni de escándalos públicos, ni de juicios mediáticos. No. Lo que ha salido a la luz es algo mucho más profundo, mucho más humano. Algo que nos recuerda que, detrás del traje y la investidura, también existe una persona. Durante los últimos años, se ha especulado mucho sobre su paradero, su estilo de vida y sus nuevas relaciones. Las cámaras lo han captado en Madrid, en restaurantes de lujo, en eventos discretos pero elegantes, acompañado de nuevas figuras en su entorno personal. Y muchos pensaron que había dado vuelta a la página, que había dejado todo atrás para vivir en paz, lejos de la presión, del juicio público y del peso de sus errores. Pero hoy, una verdad oculta, una verdad dolorosa, ha emergido sin filtros ni adornos. Una verdad que fue cuidadosamente guardada por su círculo más cercano, y que, por fin, ha roto el muro del silencio. Y es esta noticia, tan inesperada como desgarradora, la que está generando un verdadero terremoto en los medios y en las redes. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió realmente con Enrique Peña Nieto? ¿Qué secreto llevaba consigo mientras sonreía en aquellas fotografías tomadas en Europa? ¿Qué golpe, en lo más profundo de su vida personal, ha tenido que enfrentar en total discreción? Estas preguntas no son fáciles de responder, pero en este video nos hemos dado a la tarea de investigar con respeto, con responsabilidad y con sensibilidad. Lo que estás a punto de escuchar va más allá de la política, más allá de los partidos, más allá de las ideologías. Esta es la historia de un hombre que tocó el cielo, y que hoy enfrenta una de sus pruebas más duras. Una historia que nos obliga a mirar con otros ojos. Porque no importa si simpatizaste con su gobierno o lo criticaste con dureza, el dolor no entiende de ideologías, el sufrimiento no discrimina cargos ni pasados. Y esta noticia, por más difícil que sea de asimilar, nos toca a todos como seres humanos. Pero antes de continuar, queremos pedirte un pequeño favor que puede marcar una gran diferencia para nosotros. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. De esta forma, no solo estarás al tanto de nuestras próximas historias, sino que también nos estarás ayudando a seguir creando contenido con calidad, con sensibilidad y con compromiso. Aquí no buscamos el sensacionalismo, aquí damos voz a las historias que merecen ser contadas con el corazón en la mano. Así que si valoras este tipo de contenido, apóyanos con tu suscripción, comparte este video y déjanos tu like si esta historia logra tocarte de alguna manera. Ahora sí. Te advertimos que lo que estás por conocer no es fácil de digerir, pero sí necesario. Es una realidad que estaba escondida, una historia que pocos se atrevieron a contar hasta hoy. Porque detrás del nombre de Enrique Peña Nieto, detrás del poder, de los escándalos, de las portadas y de la historia oficial, existe un ser humano que hoy enfrenta uno de los capítulos más difíciles de su vida. Esta es su historia. Esta es la triste noticia. Origen y infancia. Antes de los reflectores, antes de las giras presidenciales, los saludos diplomáticos y los discursos leídos desde un atril, Enrique Peña Nieto fue simplemente un niño de provincia, criado entre las tradiciones, los silencios y los rituales cotidianos de una familia mexicana común. Su historia comenzó el 20 de julio de 1966, en Atlacomulco, Estado de México, un lugar que, con los años, sería marcado por la política, pero que en aquel entonces no era más que un rincón tranquilo, donde el tiempo parecía pasar más lento. Nació como el primogénito de 4 hermanos, en el seno de una familia que valoraba el esfuerzo, la disciplina y la educación. Su padre, Gilberto Enrique Peña del Mazo, era ingeniero eléctrico, un hombre meticuloso, serio y metido de lleno en sus responsabilidades profesionales. Su madre, Ofelia Nieto Sánchez, era maestra de primaria, firme pero cariñosa, quien sembró en él la semilla del deber y el compromiso. Los recuerdos de su infancia están llenos de escenas cotidianas: despertar con el aroma del café, caminar hacia la escuela con su mochila al hombro, ayudar en casa con pequeñas tareas, escuchar a sus padres hablar de hacer lo correcto, incluso cuando nadie mira. La infancia de Enrique no fue lujosa, pero tampoco carente. Fue una niñez estructurada, tradicional, donde se premiaba la obediencia y se esperaba excelencia. La exigencia era silenciosa, pero constante. Desde pequeño, demostró ser un niño observador. No era el más brillante en la escuela, pero sí de los más determinados. Le costaba destacar por sus notas, pero lo compensaba con esfuerzo,
constancia y una curiosa habilidad para memorizar discursos y repetir frases con una elocuencia poco común para su edad. Tenía un instinto natural para agradar, para adaptarse al entorno, para evitar el conflicto. Los vecinos lo recuerdan como un niño educado, pulcro, bien vestido, siempre acompañado de su madre o sus tías, que lo llevaban a clases, a misas, a eventos escolares. Enrique no hablaba mucho, pero escuchaba todo. Absorbía gestos, palabras, reacciones. Quizás desde entonces comenzó a construir la imagen pública que más tarde lo acompañaría durante toda su carrera. A muy temprana edad, descubrió el poder de la palabra. Mientras otros niños jugaban con carritos o soñaban con ser astronautas, él se sentaba frente al televisor a observar discursos políticos, anuncios institucionales, mensajes presidenciales. Le fascinaba la forma en que los líderes hablaban al pueblo, cómo sus palabras podían cambiar emociones. No tardó en comenzar a imitar esas voces, frente al espejo, como si ya se estuviera preparando para algo más grande. Su familia tenía una fuerte conexión con la política. Su tío, Arturo Montiel Rojas, quien más tarde sería gobernador del Estado de México, fue una figura clave en su vida. De él aprendió no solo sobre estructuras de poder, sino también sobre imagen, estrategia, y la importancia de saber moverse en el mundo político. Fue Montiel quien le abrió las puertas del PRI, quien lo animó a formarse, a estudiar Derecho y Administración, a pensar en grande. Pero detrás de esa educación orientada al éxito, había un niño con miedos, inseguridades y una gran carga emocional. Desde muy joven sintió la presión de tener que dar la talla, de no fallar, de representar bien a su familia, a su apellido, a su linaje. Esa sensación de no poder permitirse errores lo acompañó en silencio durante toda su vida. Aprendió a sonreír aunque estuviera cansado, a contestar con seguridad aunque no supiera la respuesta, a aguantar el juicio sin mostrar debilidad. Tal vez por eso, incluso en sus años como adulto, muchos decían que Peña Nieto no mostraba su verdadero yo, que había en él una especie de máscara bien construida, forjada desde la infancia, donde lo emocional quedaba reprimido y lo público ocupaba todo el espacio. Pero eso no se improvisa, eso se forma desde la niñez, desde ese niño que, en las calles de Atlacomulco, entendió que su vida no sería como la de los demás. Ese niño de provincia, con sus silencios largos y sus sueños enormes, comenzaba, sin saberlo, a escribir una historia que no solo transformaría su vida personal, sino que, años más tarde, lo llevaría a sentarse en la silla presidencial de un país entero. Una historia marcada por el poder, pero también por el peso invisible de haber sido preparado, desde siempre, para no tener derecho a fracasar. Inicio de la carrera. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento, y aquel niño tímido de sonrisa contenida, que corría por las calles empedradas de Atlacomulco, se transformó en un joven determinado, moldeado por la ambición, el entorno familiar y las expectativas que lo seguían como una sombra silenciosa. Enrique Peña Nieto no era solo un estudiante más. Desde sus años en la preparatoria, algo en su mirada revelaba que él iba por más. Mientras sus compañeros aún vacilaban entre carreras, sueños dispersos y caminos inciertos, él ya tenía claro un destino, la política. No fue una elección al azar. Estaba en su sangre, en su apellido, en las reuniones familiares donde se hablaba de estrategias electorales más que de anécdotas personales. Era el nieto de los Nieto Sánchez. El Peña de los Peña del Mazo. Un joven criado para no pasar desapercibido. Se formó académicamente con rigor. Cursó la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana, donde se decía que era meticuloso, pero no brillante. Más tarde completó una maestría en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Pero su verdadera aula fue la política misma. Su talento no residía en los libros ni en los exámenes, sino en su capacidad para leer a las personas, para moverse con soltura entre los pasillos del poder, para presentarse en el momento justo ante la persona correcta. Tenía el don del oportunismo con elegancia. Fue entonces cuando dio sus primeros pasos dentro del Partido Revolucionario Institucional, PRI, un gigante político en ese entonces. Allí no tardó en llamar la atención. Peña Nieto no era el más elocuente ni el más carismático, pero tenía algo que lo diferenciaba. Era confiable, discreto, y sobre todo, moldeable. Un joven que no desafiaba a los de arriba, pero sabía ganarse su confianza. Un perfil perfecto para escalar sin hacer ruido. Su primer cargo fue casi invisible para el ojo público, asistente personal de su tío, Arturo Montiel, figura clave del priismo mexiquense. Algunos lo veían como simple nepotismo. Otros, como una estrategia inteligente. Enrique no desaprovechó ni un solo día en esa posición. Observaba, escuchaba, aprendía. Entendía cómo se tejían los acuerdos,
cómo se ganaban, y perdían, los favores políticos, cómo se sobrevivía dentro de una maquinaria tan compleja como el PRI. Desde ahí comenzó su silencioso ascenso. Fue secretario particular, director de finanzas, subsecretario de gobierno. Cargos de bajo perfil, pero fundamentales para conocer el aparato estatal desde dentro. Cada escalón parecía premeditado, como si una mano invisible, quizás familiar, quizás propia, ya hubiera trazado el camino. Pero no todo era estrategia. También había imagen. Peña Nieto encarnaba lo que muchos dentro del PRI ansiaban mostrar al país: un rostro joven, moderno, atractivo. Tenía buena presencia, una voz clara y un comportamiento impecable en público. Era, para muchos, el producto perfecto. El nuevo rostro de un partido que necesitaba reinventarse, aunque fuera por fuera. Así fue como en 2003, con apenas 37 años, se lanzó a su primer cargo electo, diputado local del Estado de México. Ganó con facilidad. Y esa victoria fue el primer tambor de guerra de algo mucho mayor. Porque apenas 2 años después, en 2005, su nombre ya estaba en la boleta más importante a nivel estatal, la gubernatura del Estado de México. Su campaña fue calculada al milímetro. Se presentó como un político de familia, con valores, con propuestas firmes y realistas. Inventó algo que nadie esperaba. Firmó 608 compromisos ante notario público. No era solo propaganda, era marketing emocional. Una promesa tangible. Y funcionó. La gente comenzó a confiar, a emocionarse, a ver en él algo diferente. Ganó la gubernatura, y con apenas 39 años, se convirtió en uno de los gobernadores más jóvenes del país. Su toma de protesta no fue solo un acto institucional, fue su bautizo político. El momento en que dejó de ser el sobrino de Montiel para convertirse en un actor por derecho propio. A partir de ahí, las cámaras no lo abandonarían jamás. Su gobierno fue una máquina bien aceitada de entregas de obras, inauguraciones, fotos, sonrisas, eventos públicos. Peña Nieto aparecía constantemente en televisión, en espectaculares, en portadas. Cada compromiso cumplido se celebraba como una victoria nacional. El público lo aplaudía. El PRI lo abrazaba. Y los analistas ya murmuraban lo inevitable. Ese joven gobernador iba rumbo a la presidencia. Pero detrás del telón, algo más se gestaba. La presión. La perfección forzada. La imagen sin grietas. Peña Nieto se convirtió en un producto político. Y como todo producto, estaba sometido a una constante exigencia de rendimiento. No había espacio para errores. No había tiempo para detenerse. Y como toda historia donde el ascenso es vertiginoso, el costo emocional comenzaba a acumularse. El joven que se había preparado toda la vida para ser líder empezaba a entender que el poder tiene un precio. Un precio que el país aún no conocía, pero que con el tiempo saldría a la luz. El camino a la presidencia. Para muchos, Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia como un meteoro, rápido, brillante y aparentemente imparable. Pero lo que pocos sabían era que detrás de esa trayectoria ascendente había algo más que ambición o buena suerte. Su camino fue tejido como una tela fina, con astucia, cálculo y una intuición política afilada desde joven. Desde que asumió la gubernatura del Estado de México en 2005, Peña Nieto no daba un solo paso sin considerar su impacto mediático. Cada movimiento era una pieza más en el tablero, cada discurso, cada fotografía, cada aparición pública, era parte de una estrategia a largo plazo. No gobernaba solo un estado, construía una imagen nacional. Fue durante esos años que su figura se convirtió en una marca. Siempre impecablemente vestido, sonriente, acompañado de Angélica Rivera, actriz de telenovelas y símbolo del México aspiracional, Peña Nieto parecía más una estrella de televisión que un político tradicional. Y eso no era un accidente. Él comprendía que la política del siglo XXI no se ganaba solo en los mítines, se ganaba en los hogares, frente a las pantallas. Su administración en el Estado de México se convirtió en un catálogo de promesas cumplidas, filmadas, editadas y difundidas como parte de una campaña permanente. Se hablaba de él como un nuevo PRI, un rostro joven que podía borrar el pasado autoritario del partido. Y el país, cansado y dividido, empezó a escucharlo. Pero Peña Nieto sabía que carisma no bastaba. La presidencia era un objetivo que requería alianzas internas, pactos en lo oscuro y control sobre las estructuras de poder. No dividió, sumó. No desafió, negoció. Se rodeó de aliados poderosos, pactó con gobernadores, empresarios, medios de comunicación y sindicatos. Se convirtió en el candidato de todos, o al menos, de todos los que movían los hilos tras bambalinas.
Era el candidato perfecto en el momento perfecto. En un país desgastado por la violencia del sexenio anterior, muchos veían en él una figura que prometía orden, modernidad y reconciliación. El PRI, que llevaba 12 años fuera de Los Pinos, encontró en Peña Nieto no solo a un líder, sino a su redentor político. Pero no todo fue sencillo. El barniz de perfección comenzó a agrietarse. Durante la campaña presidencial, errores en entrevistas lo hicieron blanco de burlas y cuestionamientos. No recordaba los nombres de libros que había leído, titubeaba frente a preguntas básicas, y eso alimentó una percepción preocupante. ¿Estaba realmente preparado para gobernar? Fue entonces cuando surgió el movimiento estudiantil Almohadilla Yo Soy 132, un fenómeno social que protestaba contra el trato preferencial de los medios hacia su campaña y denunciaba la manipulación mediática. Por primera vez, Peña Nieto se enfrentaba a un rechazo espontáneo, genuino y ruidoso. Pero la maquinaria del PRI siguió firme. Siguieron los actos, los anuncios, las promesas. Peña Nieto prometía reformas, crecimiento económico, paz, una administración eficaz. Su discurso era claro: mover a México. Y el 1 de julio de 2012, el país le dio su voto. Con el 38% de los sufragios, Enrique Peña Nieto fue electo presidente de México. A los 46 años, se convertía en el presidente más joven en décadas. Era el regreso del PRI, y con él, la esperanza, y también el miedo, de lo que eso significaba. Los primeros meses de su gobierno fueron impecables en forma. Peña Nieto firmó el Pacto por México, un acuerdo con las principales fuerzas políticas para impulsar reformas estructurales. Educación, energía, telecomunicaciones. El país parecía entrar en una nueva etapa. Los medios internacionales lo celebraban, los inversionistas sonreían. Era el reformador, el tecnócrata moderno, el hombre que traería estabilidad. Pero pronto comenzaron las grietas. Las reformas, aunque ambiciosas, no se tradujeron en beneficios palpables para la mayoría de los mexicanos. La violencia no disminuyó. Y con el tiempo, los escándalos empezaron a acumularse como una tormenta en el horizonte. La Casa Blanca de Angélica Rivera. Ayotzinapa. La fuga del Chapo. La corrupción en Sedesol. La caída de gobernadores priistas acusados de desfalcos. Cada episodio desgastaba más su figura. La promesa de modernidad empezaba a parecer un espejismo. Y así como había ascendido con aplausos, empezó a descender entre abucheos. Su aprobación cayó dramáticamente. La sonrisa que antes encantaba, ahora irritaba. La voz suave, que antes tranquilizaba, ahora sonaba hueca. De redentor a villano. De esperanza a decepción. Terminó su sexenio con cifras bajas y credibilidad rota. Y aunque entregó el poder pacíficamente, se retiró del escenario político cargando un peso que no se veía, pero que lo acompañaría desde entonces. Porque ese joven de Atlacomulco, que una vez soñó con cambiar a México, había pagado el precio del poder. Había sido elevado por una maquinaria implacable, y también triturado por ella cuando dejó de servir. Y en los años siguientes, ya sin cámaras, sin escoltas, sin discursos, vendría la parte más silenciosa de su historia. Una etapa marcada por el aislamiento, el exilio voluntario y una soledad que se fue haciendo más evidente con el tiempo. Hasta llegar a la noticia que pocos esperaban. La más triste. La más humana. La caída y el exilio. Después de alcanzar la cima del poder, la caída de Enrique Peña Nieto fue tan abrupta y dolorosa como su meteórico ascenso. La misma maquinaria política y mediática que lo impulsó y colocó en el centro del escenario nacional comenzó a voltearle la espalda. Lo que en un principio parecía un reinado prometedor y renovador se convirtió en un periodo oscuro, lleno de escándalos, corrupción y una creciente desilusión social que desgastó su imagen y reputación hasta casi borrarlas. Durante su sexenio, Peña Nieto presentó ambiciosas reformas estructurales que prometían modernizar y transformar a México. Sin embargo, esas promesas se vieron opacadas por una serie de crisis políticas y sociales que dejaron al país dividido y con más incertidumbre que esperanza. Pero, más allá de las fallas administrativas, lo que realmente minó su legado fueron los escándalos personales y la creciente sensación de distancia y desconexión con el pueblo mexicano, al que alguna vez dijo representar con orgullo. Uno de los capítulos más polémicos fue el famoso caso de la Casa Blanca, una residencia de lujo vinculada a su esposa, Angélica Rivera, y a contratos gubernamentales con empresas relacionadas a su administración. Este escándalo detonó un tsunami mediático que encendió las alarmas sobre la corrupción y el abuso de poder en el gobierno de Peña Nieto. Más allá de la polémica, el daño a su credibilidad fue irreversible.
A esto se sumaron otros episodios que estremecieron a la nación: la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un suceso que conmocionó a México y al mundo, y que se convirtió en el símbolo de una grave crisis de derechos humanos y negligencia estatal. La fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán evidenció, además, las enormes fallas en materia de seguridad y justicia durante su mandato. Cada uno de estos eventos representó un golpe demoledor para Peña Nieto y para la confianza que millones de mexicanos habían depositado en él. Las críticas y reproches crecieron hasta convertirse en un clamor generalizado. La prensa se volvió implacable, los movimientos sociales se radicalizaron, y la opinión pública pasó de la esperanza al desencanto. El hombre que, años atrás, había sido visto como la cara joven y renovada del PRI, terminó convertido en un símbolo de decepción, corrupción y fracaso político. Cuando entregó la banda presidencial en 2018, no solo dejó el poder, sino que cerró un ciclo lleno de heridas profundas para el país y para sí mismo. Pero lejos de poner punto final a su historia, ese momento marcó el inicio de un capítulo aún más oscuro y solitario. Tras dejar la presidencia, Peña Nieto desapareció casi por completo del ojo público. Alejado de los reflectores y la política activa, se refugió en un silencio que se convirtió en su única compañía. Durante meses, su paradero fue objeto de rumores, especulaciones y versiones contradictorias. Se habló de viajes al extranjero, de una vida llena de lujos y comodidades, pero también de un hombre que cargaba con la soledad, el estigma del fracaso y el peso de una imagen pública desmoronada. El exmandatario se convirtió en una figura casi fantasmagórica, una sombra apagada que contrastaba con el brillo que había tenido años atrás. Su círculo cercano se redujo drásticamente, sus alianzas políticas se fragmentaron, y poco a poco, Enrique Peña Nieto se fue aislando del mundo que una vez gobernó. Este exilio no fue solo geográfico. Lejos de México y del ruido mediático, Peña Nieto enfrentó también un exilio emocional y psicológico. Se vio obligado a confrontar sus propios fantasmas, las decisiones, errores, presiones y traiciones que marcaron su vida pública y personal. Según fuentes cercanas, fue un tiempo de profunda reflexión, de amargas reconocimientos, y de cargar con la decepción de millones que alguna vez creyeron en su palabra. Pero ese exilio, aunque buscado como refugio, pronto se convirtió en una prisión invisible. La distancia no borró las heridas ni el juicio público. La presión mediática, aunque a menor escala, persistió, y con ella, la sensación de que su legado estaba condenado a ser olvidado, peor aún, a ser recordado únicamente por sus fracasos y escándalos. Y fue en medio de ese aislamiento forzado, en ese silencioso declive, donde comenzó a emerger una noticia que nadie esperaba. Una noticia que va más allá de la política, de las controversias o de los análisis superficiales. Una noticia que revela la parte más humana, vulnerable y desgarradora de Enrique Peña Nieto. Porque detrás del brillo del poder y las cámaras, existen historias que solo se cuentan en el silencio. Historias que dejan huellas imborrables, que marcan a las personas para siempre y que, hoy, por primera vez, salen a la luz para mostrar la verdadera dimensión de un hombre que fue presidente, pero que también sufrió, perdió y pagó un precio muy alto por su ambición y sus errores. La noticia que nadie esperaba, la verdad detrás del silencio. En medio del exilio silencioso y forzado que Enrique Peña Nieto ha vivido desde que terminó su mandato, cuando muchos ya creían que se había desvanecido para siempre del escenario público, empezó a filtrarse una noticia que ha sorprendido y conmovido a todos. Una noticia que no responde a los habituales rumores políticos ni a escándalos mediáticos, sino a una realidad mucho más profunda y personal que hasta ahora había permanecido oculta. Esta historia va más allá de los titulares y de las estrategias políticas. Se trata de la revelación de un hombre que, pese a haber ocupado el cargo más alto en México, enfrenta una batalla interna que ni la fama, ni el poder, ni el dinero pueden aliviar. Detrás de la imagen del expresidente que muchos conocen, se encuentra un ser humano vulnerable, enfrentando una crisis personal y de salud que pocos se imaginaron. Fuentes cercanas a Peña Nieto han confirmado que durante meses ha lidiado con problemas serios que afectan su salud emocional y física. La presión constante durante su sexenio, las críticas implacables, el peso de los escándalos que marcaron su gobierno y la creciente desilusión social se convirtieron en una carga que terminó por desgastarlo profundamente. El hombre fuerte, el político que parecía invencible, empezó a desmoronarse cuando las cámaras se apagaron y los reflectores se apagaron. Peña Nieto, acostumbrado a controlar cada aspecto de su imagen pública y a mostrar siempre seguridad, hoy lucha contra la ansiedad, la soledad y una profunda depresión. Lejos de la política, lejos del ruido mediático, tuvo que enfrentar la cruda realidad de su fragilidad humana, aceptando que ni todo el poder ni el dinero pueden protegernos de nuestras propias batallas internas. Durante meses,
El expresidente se refugió en un lugar secreto fuera de México, lejos del escrutinio público, buscando ayuda profesional para superar esta etapa oscura. Su círculo se redujo a unos pocos confidentes y especialistas que lo acompañan en un proceso difícil, lleno de altos y bajos, en un camino hacia la recuperación que parece largo y lleno de incertidumbre. Esta noticia ha sorprendido a muchos porque revela una faceta que hasta ahora pocos habían querido o podido ver, la del hombre detrás del cargo, el ser humano con miedos, dudas, errores y heridas profundas. Es la historia de un hombre que, aunque caído en desgracia pública, merece respeto y comprensión por la batalla que enfrenta en la soledad. Compartir esta verdad no es para justificar o defender su legado político, sino para recordar que detrás de toda figura pública hay una persona con una vida compleja y frágil. Este es un llamado para mirar más allá de las etiquetas y de las polémicas, y entender que el poder es efímero, pero la salud emocional y la vida interior son lo que realmente define a una persona. La caída de Enrique Peña Nieto no fue solo política, fue una caída humana. Y en esa humanidad, en ese dolor silencioso y profundo, hay una lección para todos nosotros: la importancia de la empatía, la necesidad de reconocer nuestras propias vulnerabilidades y, sobre todo, el valor de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Este es el lado que nadie quiso contar hasta ahora. Una historia que invita a la reflexión y a la compasión, porque, al final, todos somos humanos enfrentando nuestras propias luchas. Y aunque la historia política de Peña Nieto esté marcada por controversias, su historia personal nos recuerda que detrás del poder hay siempre una persona con sentimientos, y que todos merecemos una segunda oportunidad para sanar y seguir adelante. Matrimonio. El romance público y la familia de Enrique Peña Nieto. El matrimonio de Enrique Peña Nieto con Angélica Rivera fue uno de los episodios más emblemáticos y seguidos de su vida personal, entrelazando el poder político con el brillo del espectáculo en México. Esta unión no solo capturó la atención de la opinión pública, sino que también jugó un papel fundamental en la construcción y proyección de la imagen pública de Peña Nieto, especialmente durante su gobierno en el Estado de México y su presidencia nacional. Angélica Rivera, una de las actrices más reconocidas y queridas de las telenovelas mexicanas, ya contaba con una carrera consolidada y una amplia base de admiradores cuando su relación con Peña Nieto salió a la luz. La combinación entre una figura política emergente y una estrella del entretenimiento creó una narrativa atractiva para los medios: el amor entre la política y la farándula, un romance que parecía sacado de una novela. La boda, celebrada en 2010 en la majestuosa Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, fue un evento cargado de simbolismo y protocolo, que representaba la unión de dos mundos distintos pero complementarios. Millones de mexicanos siguieron en vivo la ceremonia, que se convirtió en un espectáculo mediático sin precedentes, con un despliegue de lujo, elegancia y tradición. Fue un momento en el que Peña Nieto no solo sellaba una alianza sentimental, sino que también reforzaba su imagen pública como el político joven, familiar y cercano que quería representar. Durante su tiempo como primera dama, Angélica Rivera asumió un rol que iba más allá de lo ceremonial. Participó en actividades sociales, apoyó causas benéficas y acompañó a Peña Nieto en giras oficiales tanto dentro como fuera de México. Su perfil público era el de una mujer elegante, moderna y comprometida con las labores que se esperaban de ella, lo que complementaba perfectamente la narrativa de un gobierno con rostro humano y cercano a la gente. Sin embargo, detrás de esa imagen cuidadosamente construida comenzaron a surgir grietas que la opinión pública y la prensa no tardaron en percibir. La exposición constante al escrutinio mediático, la presión inherente a la presidencia y las diferencias personales empezaron a desgastar la relación. La polémica que generó la llamada Casa Blanca, una lujosa propiedad adquirida por Angélica Rivera y vinculada a contratistas del gobierno, afectó gravemente la credibilidad de Peña Nieto y, por ende, la percepción pública del matrimonio. Este escándalo abrió la puerta a rumores y especulaciones sobre posibles tensiones internas, conflictos y distanciamientos en la pareja. A lo largo de los años siguientes, la relación se mantuvo bajo un delicado equilibrio público, aunque cada vez se percibían señales de desgaste. Finalmente, en 2019, cuando Peña Nieto ya había dejado la presidencia, ambos anunciaron su divorcio. La noticia fue un golpe para muchos seguidores que los habían visto como un símbolo de estabilidad y éxito. Si bien ambos manejaron la separación con discreción, los medios no tardaron en buscar explicaciones y teorías sobre las razones detrás de la ruptura, desde diferencias irreconciliables hasta el desgaste provocado por la vida política y pública. Tras el divorcio, Angélica Rivera decidió retomar su carrera artística y se alejó de la vida política y mediática, buscando privacidad y tranquilidad. Por su parte, Peña Nieto adoptó un perfil mucho más bajo, evitando la exposición pública y enfrentando el difícil proceso de reinvención personal después de años en el ojo del huracán político.
El matrimonio de Peña Nieto y Angélica Rivera fue más que una simple historia de amor, fue un fenómeno social y político que reflejó las aspiraciones, tensiones y complejidades de un hombre que intentó construir un legado tanto en la política como en la familia. Fue la historia de dos figuras públicas que, aunque parecían tenerlo todo, enfrentaron las presiones y contradicciones de vivir bajo la lupa pública. Este capítulo en la vida de Peña Nieto nos recuerda que detrás del político siempre hay un ser humano con sus sueños, debilidades y desafíos. Nos invita a reflexionar sobre el costo personal de la fama y el poder, y cómo a veces, incluso en las apariencias más perfectas, existen batallas internas que pocas veces llegan a la superficie. Legado y curiosidades de Enrique Peña Nieto. Legado político. El legado político de Enrique Peña Nieto es un tema complejo y multifacético que sigue generando opiniones divididas entre analistas, políticos y la sociedad mexicana en general. Durante su sexenio presidencial, 2012 a 2018, Peña Nieto impulsó una serie de reformas estructurales que buscaban transformar aspectos clave de la economía y el funcionamiento del Estado mexicano, con resultados y consecuencias mixtas que aún son objeto de debate. Reformas estructurales destacadas. Reforma energética. Quizás la más emblemática de su gobierno, esta reforma abrió por primera vez en más de 70 años el sector petrolero y eléctrico mexicano a la inversión privada nacional y extranjera. Esta medida fue celebrada por sectores empresariales como un paso hacia la modernización y competitividad, pero también fue criticada por grupos que consideraban que atentaba contra la soberanía energética y favorecía intereses privados por encima del bienestar nacional. Reforma educativa. Pretendía mejorar la calidad de la enseñanza, introducir evaluaciones para maestros y profesionalizar el magisterio. Sin embargo, enfrentó fuerte oposición de sindicatos y maestros, además de cuestionamientos sobre su implementación y resultados reales en la mejora educativa. Reforma en telecomunicaciones. Diseñada para fomentar la competencia en el sector, reducir monopolios y bajar los precios de servicios como telefonía e Internet. Esta reforma logró en algunos casos mejorar la oferta para los consumidores, pero la desigualdad en acceso a la tecnología sigue siendo un reto. Controversias y escándalos. El sexenio de Peña Nieto también se vio marcado por numerosos escándalos que minaron la confianza ciudadana y empañaron su imagen pública. Corrupción. Diversos casos de corrupción relacionados con funcionarios y contrataciones públicas afectaron la percepción de su gobierno como transparente y eficiente. Caso Ayotzinapa. La desaparición de 43 estudiantes en Iguala en 2014 fue uno de los episodios más dolorosos y oscuros de su mandato, generando indignación nacional e internacional y cuestionamientos sobre la responsabilidad y capacidad del Estado para garantizar justicia. Fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. La fuga en 2015 del líder del cártel de Sinaloa evidenció fallas graves en materia de seguridad y procuración de justicia, dañando la credibilidad del gobierno. Impacto económico y social. Si bien la economía mexicana experimentó un crecimiento moderado durante su sexenio, los problemas estructurales de desigualdad, pobreza y violencia no mostraron mejoría sustancial. Para muchos, su mandato representó un intento fallido de cambiar la trayectoria del país, y simboliza tanto el regreso temporal del PRI al poder como el inicio de una nueva etapa de exigencia social y política, que se manifestaría en los procesos electorales posteriores. Curiosidades sobre Enrique Peña Nieto. El rostro renovado del PRI. Tras la derrota histórica del PRI en 2000, el partido necesitaba urgentemente reinventarse. Peña Nieto fue la figura elegida para representar esa renovación. Un político joven, carismático y con una imagen fresca. Su estilo y presencia marcaron un cambio generacional en la política mexicana, buscando conectar con un público más joven y urbano. Aficiones personales. Más allá de la política, Peña Nieto tiene intereses que pocos conocen públicamente, como el coleccionismo de arte, especialmente obras mexicanas, y una profunda pasión por la historia de su estado natal, el Estado de México. Esto le da una dimensión más humana y cultural a su perfil, más allá del político tradicional. Innovador manejo mediático. Fue uno de los primeros presidentes mexicanos en explotar de manera intensiva las redes sociales y los medios de comunicación para construir y mantener una imagen pública cuidadosamente diseñada. Su equipo supo crear una narrativa casi cinematográfica que mostraba no solo su trabajo, sino también aspectos personales y familiares, creando un vínculo emocional con sectores amplios de la población. Relación con el mundo del espectáculo. El matrimonio con Angélica Rivera, una famosa actriz de telenovelas, consolidó la mezcla entre política y espectáculo que caracterizó su presidencia. Esta unión mediática generó un interés constante en su vida privada y fue una herramienta para proyectar una imagen de familia tradicional y exitosa, clave para conectar con el electorado. Estilo y lenguaje. Peña Nieto es conocido por su estilo formal y su voz pausada, además de una manera diplomática y mesurada de expresarse, que contrastaba con políticos más agresivos o confrontativos. Sin embargo,
Su oratoria también fue blanco de críticas y parodias debido a su uso frecuente de muletillas, frases hechas y ciertas expresiones poco claras, que generaron memes y bromas populares. Cultura digital y memes. Durante su mandato, Peña Nieto se convirtió en uno de los políticos más memeados de México. Los usuarios de Internet crearon apodos, bromas y caricaturas que reflejaban tanto su popularidad como las críticas a su desempeño. Esta cultura digital evidenció cómo la política se volvió un terreno de batalla también en redes sociales, influyendo en la percepción pública de forma inmediata. Una presidencia joven a los 46 años, Peña Nieto fue uno de los presidentes más jóvenes de México en décadas, lo que representó un símbolo de renovación generacional dentro del PRI y la política nacional. Esta juventud relativa generó altas expectativas al inicio de su gobierno. Conclusión. La historia de Enrique Peña Nieto es un relato de ascenso vertiginoso, poder absoluto y caída estrepitosa. Desde sus inicios en el Estado de México hasta alcanzar la presidencia de la República, su carrera política estuvo marcada por una construcción meticulosa de imagen, alianzas estratégicas y una visión que buscaba renovar al PRI y al país. Sin embargo, detrás del carisma y la modernidad que proyectaba, se escondían tensiones profundas, escándalos y desafíos que terminaron minando su mandato. Su legado es, sin duda, contradictorio. Por un lado, dejó reformas estructurales que transformaron sectores clave y sentaron las bases para una apertura económica. Por otro, su gobierno quedó marcado por episodios de corrupción, violencia y crisis que erosionaron la confianza ciudadana y mancharon la historia reciente de México. La mezcla de logros y fracasos define a un sexenio que hoy sigue siendo objeto de análisis y debate. Más allá de la política, la vida personal de Peña Nieto, su matrimonio con Angélica Rivera, su exilio voluntario y su lucha contra la soledad y la depresión, revela la dimensión humana de un hombre que, a pesar de haber estado en la cima del poder, no pudo escapar de sus fragilidades y errores. Esta dualidad entre figura pública y ser vulnerable es una lección que invita a mirar más allá de los titulares y las polémicas, reconociendo que detrás de todo gobernante hay una persona con sus propias batallas. En última instancia, la historia de Enrique Peña Nieto es un recordatorio de que el poder es efímero y que la verdadera medida de un líder no solo está en lo que alcanza, sino en cómo enfrenta sus caídas y en la capacidad de aprender y reconstruirse. Su vida y su presidencia dejaron una huella indeleble en México, un capítulo lleno de promesas, desafíos y enseñanzas que aún resuenan en la política y en la sociedad del país. Gracias a todos ustedes, queridos inscritos, por acompañarme en este viaje para conocer más a fondo la historia de Enrique Peña Nieto. Espero que esta reflexión les haya aportado una nueva perspectiva sobre la política, el poder y la humanidad detrás de los personajes públicos. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus opiniones y suscribirse para seguir descubriendo juntos más historias que marcan a México y al mundo. Nos vemos en la próxima entrega. Cuídense mucho y hasta pronto.